Gloria a Dios. Entonces, queridos hermanos, tenemos aquí la palabra de Juan 14, 16. Vamos a compartir versículos, hermanos, que ya los conocemos, pero vamos a aprender algo muy lindo esta mañana. Vamos a conocer algo muy profundo, que quizá ha podido pasar desapercibido como una cosa muy superficial, pero es muy profundo y no nos estamos dando cuenta. Dice Juan 14, 16: y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor. En esta versión está usando la palabra defensor. En la Reina Valera usa consolador. Entonces, no nos vamos a distraer en eso, pero es un consolador, es un defensor. El Espíritu de verdad. Él es el consolador, Él es el defensor, el Espíritu de verdad. Para que esté siempre con ustedes. ¿Con quiénes? Con nosotros. ¿Cuánto tiempo va a estar? Siempre. Para que el Espíritu de verdad esté siempre con nosotros. Los que son del mundo no lo pueden recibir, porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará con ustedes. Queridos hermanos, aquí hay una cantidad de promesas maravillosas para nosotros que lo conocemos. Jesucristo nos dice: yo estoy yendo al Padre, pero de allá mi Padre les mandará el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo nos manda el Padre para que viva en nosotros, nosotros que lo conocemos a Jesús. Pero el mundo no lo conoce y no lo va a recibir, dice. Y es por eso que debe entristecer nuestro corazón, porque hay mucha gente, queridos hermanos, a las cuales debemos llegar para hacerles conocer a Jesús y que el Espíritu de verdad también habite en ellos. Y ese es el proceso de evangelización. Entonces, cuando hablamos de defensor, de consolador, para que lo entendamos mejor, queridos, este Espíritu Santo, otro, dice Jesús, otro, se refiere a otro de la misma clase que Jesucristo. Aquel amor, aquel consuelo, aquella entrega, aquel espíritu de amor que Jesucristo nos expresó en todo su caminar en esos 3 años públicos. Este Espíritu Santo que viene a nosotros, que nos lo manda el Padre, tiene las mismas características de Jesús, del Padre. Porque ¿quién es el Espíritu Santo, queridos? Vamos a comenzar a discernir. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una de las 3 personas que hacen a Dios, ¿no es verdad? No es que tengan un orden, no es que el Espíritu Santo es menos que Jesucristo o menos que el Padre. Son 3 personas que forman una, ¿cierto? Y cada una de ellas está amando a sus criaturas de una manera diferente. Si nosotros nos damos cuenta, el Padre fue el que creó todo y nos creó a nosotros por amor. Nos creó para que nosotros le alabemos eternamente. Pero nos echamos a perder. Y para eso nuestro Padre manda a su Hijo. ¿Para qué? Para que conozcamos aquel evangelio de amor y volvamos al Padre por medio del evangelio de la reconciliación. Y además que Él con su muerte plasma el perdón de nuestros pecados y con la resurrección establece la vida eterna, lo que el pecado había establecido como muerte. ¿Se dan cuenta? El pecado nos mató de dos formas, porque Dios todo lo que creó fue bueno y todo lo que creó Dios fue eterno. Entonces, cuando Adán y Eva, antes de que conozcan el pecado, su naturaleza era de que corporalmente, queridos hermanos, no morían.
eran seres eternos y espiritualmente hablando eran semejanza de Dios. Es decir, que el Espíritu de Dios estaba en Adán y Eva y en toda su descendencia antes del pecado. Pero el pecado, debido a la advertencia del Padre que les dijo, no coman de este fruto porque de cierto morirán. Y Dios no nos engaña, Dios nos dice la verdad. Entonces, ¿de qué manera Adán y Eva murieron? Murieron porque desobedecieron. Y desobediencia quiere decir separación de Dios. Pecado quiere decir separación de Dios. Y cuando uno se separa de Dios, el espíritu muere. Porque el espíritu ya no se conecta con Dios. Cuando nosotros estamos en pecado, queridos, nuestro espíritu no está conectado con Dios. Y además, recibimos la muerte física. Por eso, a partir de que salieron de Edén, Adán y Eva y su generación morían. Y nosotros también morimos. Muerte espiritual y muerte corporal. Pero Dios lo que creó es eterno. Y el pecado no va a echar a perder el plan de Dios. Amén. Por lo tanto, al mandar a Jesucristo y enseñarnos el evangelio de amor y vencer a la muerte, ¿cómo venció Jesucristo a la muerte? Con la resurrección. Y al vencer a la muerte, la palabra nos asegura que Él es el primogénito de la resurrección. ¿Quiénes vienen después? Nosotros. Entonces, por eso es que la muerte espiritual es vencida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo viene y habita en nosotros y nosotros volvemos a unirnos al Padre. ¡Gloria a Dios! ¿Se dan cuenta? Tenemos vida espiritual eterna porque el Espíritu Santo vino a habitar dentro de nosotros. Pero hay la otra muerte, la muerte física. Es verdad, la muerte, el pecado estableció la muerte física, pero no nos interesa, porque Jesucristo, al ser el primogénito de la resurrección, Él venció a la muerte física. Y la promesa de Jesús es de que si nosotros creemos en Él, también la muerte física no nos va a preocupar. ¿Por qué? Porque vamos a resucitar. Y si Cristo viene a las nubes antes de que tú y yo muramos, vamos a cambiar y ser transformados en cuerpos gloriosos y vamos a alcanzarlo a Jesús. ¿O no es maravilloso esto, queridos? Entonces Dios en ese amor nos restituye la vida que el pecado nos había arrebatado. La muerte espiritual y la muerte física. ¿Se dan cuenta? El plan de Dios es maravilloso, queridos. Pero vamos, este Consolador, el Espíritu Santo, continúa el ministerio de Cristo. Cristo vino un tiempo, enseñó, murió, resucitó y subió a la diestra del Padre. Y la promesa fue, les vamos a mandar el Espíritu de verdad. Y este Espíritu de verdad está continuando el ministerio de Cristo. Consolador o defensor es un término comprensivo que significa que es uno que es llamado al lado para ayudar. Es decir, Dios nos ha mandado a alguien que está con nosotros para ayudarnos. Ese es el Espíritu Santo. ¿Y nos ayuda cómo? Nos ayuda con su consejo, nos ayuda con su consuelo, nos ayuda como amigo, nos ayuda como nuestro guía, nos ayuda como profesor, como maestro en la palabra del Señor. Y vamos a conocer quién es el Espíritu Santo, queridos. Porque si no tenemos la certeza de quién es el Espíritu Santo, no nos estamos dando cuenta lo que nosotros somos. Entonces, queridos, el Espíritu Santo es una persona distinta al Padre y al Hijo. Es el Espíritu Santo. Al tratarse de una persona, esta persona tiene sentimientos. Es decir, el Espíritu Santo puede entristecerse, puede alegrarse. Y nosotros le podemos querer engañar.
Y nosotros le que podemos querer burlar. Como ejemplo, entre paréntesis nomás, ¿se acuerdan de Ananías y Zafira? Terminaron muertos los dos. ¿Por qué? Porque quisieron engañar al Espíritu Santo. Y algún rato miren esos pasajes bíblicos. Entonces es como una persona, es como mi hermana Patti. Ella tiene sentimientos, ella puede alegrarse, entristecerse, angustiarse, frustrarse, ¿verdad? Y puede tener también aquel espíritu de amor en la que quiere enseñar, quiere guiar, quiere y lo debe expresar con sus hijos y en su familia. El Espíritu Santo, queridos, es una persona distinta al Padre, distinta al Hijo, pero entre los tres son uno. El misterio de la Trinidad, ¿no es verdad? Pero ya lo sabemos. Entonces, queridos, ¿qué pasó con esta promesa de Cristo de que nos manda el Consolador, nos manda el Defensor? ¿Qué es lo que pasa? Queridos, cuando Cristo nos manda el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo viene donde nosotros que le conocemos, dice la palabra en 1 de Corintios 3, 16 y 17, dice así, 1 de Corintios 3, 16, ¿acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? ¿Qué quiere decir templos, querido? Que somos una estructura, es decir, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma es un templo del Espíritu Santo. Él vino a habitar dentro de nosotros. Es decir, querido hermano, querida hermana, tienes, querido Álvaro, al Espíritu Santo habitando dentro de ti en este momento. Cada uno de nosotros tenemos a Dios mismo habitando en nuestro corazón. ¿Te das cuenta de eso? Dale un aplauso al Señor, hermano. Esto es maravilloso, porque Dios mismo está habitando en mi corazón. Yo soy el templo. Yo soy el lugar donde Dios habita. ¿Te das cuenta de la importancia de eso? ¿Qué pensamos cuando tenemos un templo? Esto lo usamos como un templo. Venimos aquí y queremos romper sillas, queremos destruir, No, nos portamos de una manera ejemplar, nos mostramos de una manera respetuosa, ¿no es verdad? Y eso es, queridos, el Espíritu Santo que habita en nosotros también quiere que nuestro actuar, que nuestro testimonio sea de respeto, sea de consideración, porque Dios está dentro de ti. ¡Wow! Es algo maravilloso, queridos. Entonces, ¿acaso no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Vive, queridos. Verso 17. Si alguno destruye el templo, si alguno destruye su cuerpo, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ese templo son ustedes mismos. Queridos hermanos, ¿se dan cuenta la magnitud que esto significa? El conocer a Cristo nos ha elevado al privilegio de que somos receptores, contenedores de Dios mismo en nosotros, queridos. Pero el mismo hecho de que una divinidad, que nuestro Dios viva dentro de nosotros, nos está advirtiendo también, nos está cuidando de que nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo porque somos contenedores de Dios. Y Dios dice, nos va a destruir si nosotros destruimos el templo de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta hasta dónde llega el objetivo inclusive de cuidar nuestro cuerpo? No es por vanidad, no es por ser narciso y estar en los espejos para ser lindo. No. Lo que queremos, hermanos, es cuidar nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, porque somos receptores de Dios mismo. Entonces, Romanos 8:16 dice, y este mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Gloria a Dios, ¿verdad?
este mismo espíritu se une a nuestro espíritu humano, al espíritu que Dios nos regaló. Entonces Dios viene, el Espíritu Santo viene, habita en nosotros y le dice a nuestro espíritu: tú eres hijo de Dios, porque yo estoy habitando dentro de ti. ¿Te das cuenta lo grande que es eso? Entonces, ¿y de cómo nosotros estamos seguros? ¿Cuál es la promesa? ¿Qué fe en qué debemos tener para saber de que realmente el Espíritu Santo vive en mí? Pues dice la palabra del Señor que Él nos ha sellado, nos ha marcado, ¿verdad? Y ya los conocemos esos versículos. Efesios 1, del 13 al 14, dice así: gracias a Cristo, también ustedes, ¿gracias a quién? A Cristo, porque por Cristo es que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Eso debemos entenderlo. Por Cristo es que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Por eso la palabra dice: gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación, y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad, queridos, propiedad de Dios, con el Espíritu Santo que Él había prometido. Somos su propiedad. ¿Se dan cuenta el privilegio ese? Yo, por conocer a Cristo, por aceptar que Él es mi Señor, mi Salvador, por esa humildad, haber pedido perdón y querer ser mejor, el Señor nos dice: mi Espíritu Santo yo te entrego, hija. Yo te entrego, hijo, hija. Yo te entrego mi Espíritu Santo. Y quiero que tú seas el templo de mí, mi templo. Y tu espíritu va a ser revelado, va a dar testimonio de que eres hijo de Dios, porque yo habito en ti. ¿Te das cuenta? Entonces dice, verso 14, este espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar. Este espíritu, queridos, son las arras que habla otra versión. Es la garantía, es el anticipo, es el adelanto, ¿verdad? A veces nosotros compramos algo. Te doy un adelanto, hermanita, por seriedad. Te voy a comprar tu casa, pero aquí te entrego 5,000 como seriedad. Es mi adelanto. ¿Por qué? Porque voy a llegar a comprar tu casa. El Espíritu Santo es el adelanto que Dios nos da. ¿Para qué? Para que tengamos la certeza de que somos herederos de Dios, queridos. Porque somos herederos de Dios. Somos coherederos con Cristo Jesús. ¡Aleluya! Ser coherederos con Cristo Jesús quiere decir que lo que el Padre le va a dar al Hijo, te lo va a dar a ti también. Lo mismo. Bendito es el Señor. Entonces nos dice, nos garantiza que el Espíritu Santo viva en ti, que vive en mí. Es una garantía de la herencia que Dios nos ha de dar. Cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso poder. Entonces, queridos, la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros es la garantía de que somos herederos de Dios. Y lo que estamos viviendo hoy, el Espíritu Santo nos está diciendo de que yo le digo a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Aleluya, ¿verdad? Entonces, y el Espíritu de Dios, queridos, nos guía, nos enseña. Y vamos a leer Juan 16, 13 y 14. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga. ¿Lo que oiga de quién? Lo que oiga del Padre, lo que oiga de Cristo. Y les hará saber las cosas que van a suceder. Queridos, el Espíritu Santo que mora en ti, el Espíritu Santo que vive dentro de ti, te va a advertir de lo que viene. Te va a decir, esto va a venir, de lo que va a suceder, dice la palabra del Señor. Les hará saber las cosas que van a suceder. Qué maravilloso, ¿verdad? Y el verso 14 dice, Él,
está hablando Jesús, Él, el Espíritu Santo, mostrará mi gloria, porque recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. Queridos hermanos, el Espíritu Santo que vive en nosotros, que mora en nosotros, del cual nosotros somos aquel templo, ese Espíritu Santo da gloria a Cristo. Es decir, no busca el Espíritu Santo su gloria, sino la gloria de Cristo, porque por Cristo hemos obtenido el Espíritu Santo y Él mora dentro de nosotros. Entonces, queridos, si Dios está dentro de nosotros, ¿qué nos falta? Por eso decimos, y por eso la palabra nos asegura, si tú estás con Cristo, eres más que vencedor. ¿Por qué, hermanos? Porque el estar con Cristo quiere decir que tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios mismo dentro de mí. ¿Quién me va a vencer si Dios está en mí? Entendamos eso, por favor. Juan 14:26 dice, pero el defensor, dice, o el consolador, el Espíritu Santo, que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Queridos hermanos, este Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, tenemos que tomar conciencia de que es Dios mismo dentro de nosotros. Yo estoy seguro, yo lo he vivido, de que hasta hace muy poco, de que cuando entramos a nuestro momento de oración, nosotros creemos, yo creía esto, queridos hermanos, quizá tú también, en el que nosotros íbamos, Padre amado, allá que estás en el trono, oh Señor Jesús, tú que has prometido estar con nosotros, está bien, tu oración está bien, pero queridos, Dios está dentro de ti. Por eso conoce hasta los más íntimos pensamientos y sentimientos que tú tienes, porque tú eres templo del Espíritu Santo. Es decir, Dios habita dentro de nosotros, por lo tanto, ¿qué no podría saber de cada uno de nosotros? Lo sabe todo. Antes que nosotros pidamos, el Señor ya sabe que necesitamos. Antes que le pidamos, ¿verdad? Por eso nos dicen, no se preocupen, yo vivo dentro de ustedes. Gloria a Dios. Queridos, el Consolador, el Espíritu Santo que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas. Y es lo que Él nos enseña, queridos. Cuando nosotros tenemos revelación de la palabra del Señor. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo, por medio del don de revelación, nos da el mensaje del Padre. ¿Se dan cuenta que todo pasa por el Espíritu Santo? Yo no lo había entendido así, hermanos. Pero el Espíritu Santo es Dios mismo dentro de nosotros. Nosotros somos fuentes de agua viva, dice la palabra. ¿Te das cuenta lo que eso significa? ¿Por qué yo soy fuente de agua viva, hermano Ángel? ¿Por qué yo soy fuente? Dice Juan 7, verso 37. Dice, el último día de la fiesta era el más importante. Aquel día Jesús, puesto de pie, dijo con voz fuerte, si alguien tiene sed, venga a mí, y el que cree en mí, que beba. Como dice la Escritura, escuchen esto, del interior de aquel correrán ríos de agua viva. Con esto Jesús quería decir que los que creyeran en Él recibirían el Espíritu, con mayúscula, ¿verdad? Los que creyeran en Él recibirían el Espíritu. Y es que el Espíritu todavía no estaba, porque no había llegado Pentecostés, porque Jesús aún no había sido glorificado. Entonces, queridos, pero ya pasó Pentecostés, ya el Espíritu está en nosotros, ¿verdad? Entonces esto que habla Jesucristo ya se cumple ahora. Y dice así, el que bebe de mi agua es fuente de agua viva. Amén. Tú eres fuente de agua viva. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, porque Dios mismo vive dentro de ti. Aleluya, hermanos. Dale un aplauso al Señor. Glorifica su nombre.
Porque somos fuente de agua viva por solo el hecho de creer en Cristo. Y el creer en Cristo nos hace que el Espíritu Santo habite en nosotros. Ahora, queridos, tenemos al Espíritu Santo. Yo quiero que eso tengamos conciencia. Dios mismo vive en nosotros. Dios mismo está en nosotros. No lo tenemos que llamar. La palabra nos dice que estamos sellados con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, somos templo del Espíritu Santo. ¿Dónde está la duda de que Dios no está dentro de nosotros? No hay dudas. Por lo tanto, escuchen lo que nosotros somos bendecidos por lo que Dios vive en nosotros. ¿Qué tenemos hacia Dios? Si el Espíritu Santo vive en nosotros, ¿cuál es nuestra relación con Dios? Dice Romanos 8, 26 y 27. De igual manera, el Espíritu, con mayúscula, nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los del pueblo santo. ¿Se dan cuenta ese nivel intercesor del Espíritu Santo en nosotros mismos para con el Padre? Él mismo ruega por nosotros porque ni siquiera podemos o sabemos orar y pedir al Señor. Pero el hecho de que el Espíritu Santo viva en nosotros, Él es el que se conecta con el Padre y les dice: esto quiere tu Hijo, esto quiere lo que hemos creado, esto quiere porque yo lo anhelo con mucho amor a nuestro Hijo, y haz que reciba la bendición que tenemos preparado para Él. Y ese es el Espíritu Santo. Con Dios es nuestro interlocutor. Es el que le comunica al Padre y al Hijo qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que nosotros sentimos. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo hacia mí? Me hace dar frutos para dar testimonio, queridos, y obtener recompensas celestiales. Esto ya lo hemos aprendido. Los frutos del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo vive en mí, si yo soy aquel templo que recibo al Espíritu Santo, y si yo soy obediente a lo que dice el Espíritu, no hay cómo no dé fruto, hermanos. No hay cómo mi testimonio no sea de frutos y de mucho fruto para nuestro Padre Celestial. Porque el Espíritu está dentro de nosotros. Y ahí lo leíamos y lo hemos releído en Gálatas 5, 22 y 23, ¿verdad? El fruto del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo vive en ti. Y si vive en ti, no hay como no des fruto, hermano. ¿Qué dice Gálatas 5, 22? En cambio, lo que el Espíritu produce, ¿qué produce el Espíritu en ti? Produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, queridos. No hay ley. Si nosotros estamos dando esta clase de frutos, hermanos, la ley está aquí, nosotros estamos volando alto. La ley no nos toca. ¿Me entienden? Porque estamos por encima, debido al amor del Espíritu Santo que vive en nosotros. Y nosotros tenemos que dar ese fruto, porque el Espíritu vive en nosotros. Ya hemos visto hacia Dios y estamos tocando las puntas del iceberg, hermano, porque la palabra del Señor está llena de mensajes del Espíritu Santo. Hacia Dios, ¿qué es lo que produce en mí? ¿Qué hace el Espíritu Santo para mis hermanos? Queridos, 1 Corintios 12, del 7 al 11. Dice así: Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu. ¿Qué es lo que da Dios a cada uno?
una prueba. Una prueba de la presencia del Espíritu Santo en ti. O sea, hay algo que se va a mostrar en ti y ese detalle que se va a mostrar en tu vida es la prueba, es el test que indica que el Espíritu Santo está en ti. Entonces, toma atención. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Si a mí me prueba el Señor con algún detalle de que sí tengo el Espíritu Santo, va a ser para provecho de todos. Gloria a Dios, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Por medio del Espíritu, ¿por medio de quién? Del Espíritu Santo. Aquel que vive dentro de ti, hermano. Aquel que vive dentro de mí. Que ya estoy seguro que el Espíritu Santo, que Dios mismo vive dentro de mí, porque yo soy templo de Él. Por medio del Espíritu, a unos les concede, dice, les regala que hablen con sabiduría. Y a otros, por el mismo Espíritu, les concede que hablen con profundo conocimiento. Queridos hermanos, son los dones del Espíritu Santo. Los dones que está listo el Espíritu Santo de regalarnos, de darnos como prueba de la existencia de Él en uno mismo. Unos reciben fe por medio del mismo Espíritu y otros reciben el don de curar enfermos. Unos reciben poder para hacer milagros y otros tienen el don de profecía. A unos Dios les da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero. Y a otros los capacita de hablar en lenguas. Y todavía a otros les da la capacidad de interpretar lo que se ha dicho en esas lenguas. Pero todas estas cosas las hace con su poder el único y el mismo Espíritu, dando a cada persona lo que a él mejor le parece. Gloria a Dios, queridos. Entonces, queridos hermanos, tú tienes un don, por lo menos un don que el Espíritu Santo te ha entregado a ti. Y el testimonio de ese don es la prueba de que el Espíritu Santo vive en ti. Pastor, ¿cuál es mi don? Esa es la intimidad por la cual debemos llegar al Espíritu Santo para que nos revele y nos utilice. Porque todo don que recibimos no es solo para beneficio personal, lo acabamos de decir, es para provecho de todos. Entonces no son dones egoístas, ¿verdad? Inclusive el don de lenguas es para edificación personal, dice. Pero esa edificación personal va a inundar, va a resplandecer con quienes yo vivo. Y voy a bendecir a mi familia, a mis amigos con los que trabajo. ¿Por qué? Porque yo he sido edificado. ¿Y cuántos dones, hermanos, tiene el Espíritu Santo que dice ahí, dando a cada persona lo que a él mejor le parece? ¿Tú te has atrevido alguna vez a pedirle un don? Porque la palabra dice que le pidamos dones. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te gustaría? La decisión es del Espíritu Santo, pero Él escucha la petición de nuestro corazón. ¿Qué te gustaría? A unos concede, dice, que hablen con sabiduría. ¿Te gustaría hablar con sabiduría? A otros dice, les concede que hablen con profundo conocimiento. ¿Quisieras hablar con profundo conocimiento? Unos reciben fe. ¿Quieres fe? Otros reciben el don de curar enfermos, queridos. Imagínate en esta pandemia y que el Señor derrame, Felipe, sobre tu vida el don de sanidad. Y donde impongas manos, aquel enfermo queda sano para la gloria de Dios. ¿No queremos?
Unos reciben el poder de hacer milagros. ¿Quieres hacer milagros? Otros reciben el don de profecía, ser instrumentos de la palabra de Dios. Dios dice, 2 puntos, abro comillas, y ahí lanzo la palabra de Dios, la palabra profética para la iglesia. ¿Quieres ser profeta? Queridos, a unos dice, Dios le da la capacidad de distinguir, inclusive aquel es don de discernimiento. Tú vas a saber si es un espíritu bueno o un espíritu malo donde sea que te encuentres. ¿Qué deseas? Dios vive en ti. Dios vive en ti. Eres el templo del Espíritu Santo. Le puedes pedir, querido. Y todo va a ser para provecho de toda la iglesia. Aleluya. Eso es lo que el Espíritu Santo, eso es lo que Dios hace dentro de nosotros. Nos empodera, nos da, nos llena de poder para que aquel poder sin límites de Dios viva a través de nosotros. Que revivamos muertos. ¿Quieres hacer eso alguna vez? Pide al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no está en otro lugar sino dentro de ti. Él está dentro de ti. Dios habita dentro de ti, hermano. Aleluya. ¿Qué hace contra el enemigo? Porque si vive Dios dentro de mí, estoy protegido. Aquí nada me toca. Y yo soy instrumento de gloria de Dios. Y yo soy instrumento de poder. Y yo soy instrumento de evangelización. Y yo soy instrumento de mi Padre Celestial. Porque Él vive en mí. ¿Quién me va a tocar, hermanos? ¿Quién me va a tocar? Nadie. Porque Dios vive en mí. Y por eso dice Efesios 6:17. Y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. ¿Qué nos da el Espíritu Santo? ¿Qué nos da Dios que vive dentro de ti y de mí? Nos da la espada, nos da su palabra. Por eso el Espíritu Santo nos enseña. El Espíritu Santo y la palabra van juntos, porque Él nos da discernimiento del mensaje de Dios cuando leemos su palabra. Y su palabra está en nuestra boca y sale a evangelizar, a sanar, a curar lo que quiere el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios en ti. ¿Qué es lo que no podríamos hacer? El Espíritu Santo, queridos, vive en nosotros. Desde el momento que hemos creído en Cristo, hemos hecho ese pacto de amor con Él. Nosotros somos habitáculo de Dios. Por eso tanta promesa de Dios. Por eso tanta seguridad. Por eso tanta bendición, hermanos. Y no de cómo. Si Dios está dentro de mí, ¿qué es lo que no puedo lograr? ¿Qué es lo que no puedo alcanzar? Nada. Nada. Porque es Dios quien me guía. Es Dios quien pone luz en mi camino. Es Dios quien habla por mí. Es Dios quien me hace crecer. Es Dios quien me bendice. Es Dios quien conoce mi sufrimiento y me consuela. Gloria a Dios. Queridos, de ahí viene lo que escuchamos, estar lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es estar lleno del Espíritu Santo? Lleno del Espíritu Santo. Disgreguemos en el español mismo. Quiere decir que este Dios al cual yo lo he recibido y le estoy permitiendo que viva en mí, yo lo dejo que inunde, que invada todas las células de mi cuerpo, todos los rincones de mi espíritu, para que yo sea instrumento de Él. Y cuando estoy lleno del Espíritu Santo, ¿qué poder no podría fluir de mí si es la voluntad del Padre, hermanos? ¿Qué poder? Por eso somos invencibles.
Por eso Satanás no puede tocarnos, porque Dios está en nosotros. Debemos asumir eso, hermanos. Debemos vivir con fe en que Dios está dentro de mí. Por lo tanto, nadie me toca. Estar lleno del Espíritu Santo quiere decir que yo me he abandonado a esta deidad que vive en mí y yo hago su voluntad. Y hemos escuchado también ser bautizados por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir ser bautizados? Ser sumergidos, ¿verdad? Bautizo quiere decir sumergirse. Entonces imagínate, hermano, Dios que vive dentro de mí, yo como un contenedor, haz de cuenta como una piscina, te entras, te zambulles en el Espíritu Santo. ¿Y qué cosa de bendición no va a llegar a tu vida si estás bautizado con el Espíritu Santo? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa, hermanos? Ser bautizado quiere decir ser sumergidos. Y ser sumergidos en el Espíritu Santo quiere decir que el Espíritu Santo ya me contiene a mí. Que el Espíritu Santo ya me tiene a mí. ¿Se dan cuenta? Ya no soy yo. Ya no soy yo. Por eso Pablo dijo, ya no soy Pablo, Cristo vive en mí. Porque estaba bautizado con el Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ese es Dios, queridos. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que vive en nosotros. Y eso es lo que vamos a aprender ahora. Y eso es de lo que se trata. Y eso es de lo que se trata, queridos, en estos 21 días de oración. En que nosotros debíamos aprender quién es el Espíritu Santo. Yo no podría entrar a un esquema de oración si no estoy seguro, si no tengo la certeza de que el Espíritu Santo está dentro de mí, de que yo soy templo, de que si yo quiero ser bautizado por Él, yo tengo que sumergirme en Él. Yo ya tengo que pertenecer a Él. Yo quiero escuchar al Señor. Sí, yo quiero. El Señor vive en mí, hermanos. El Señor vive dentro de ti. ¿Por qué no le podrías escuchar? Si Él vive en ti. Acabamos de ver la palabra y nos dice, tú eres templo. El momento que aceptaste a Cristo, yo te mando el Espíritu Santo para que habite dentro de ti. Es Dios mismo dentro de nosotros. Quiero escuchar a Dios. Está aquí adentro. Quiero estar lleno del Espíritu. Depende de cada uno, hermanos, de cuánto le demos cabida al Espíritu de Dios. Podemos entristecerlo. Lo entristecemos con nuestro pecado. Lo entristecemos con nuestro egoísmo. Lo entristecemos con nuestra insensatez. Con muchas cosas entristecemos a este Espíritu que habita en nosotros. Pero si nosotros damos testimonio, vivimos lo que el Espíritu nos enseña aquí dentro, queridos, vamos a estar llenos del Espíritu. Vamos a hacer luz que resplandezca donde nosotros vayamos. ¿Cuántos testimonios bíblicos hay de la presencia del Espíritu Santo en esas personas? Queridos hermanos, nos estamos preparando para escuchar a Dios. Nos estamos preparando para conocer la voluntad de Dios. Y Dios nos ha traído hasta aquí para que aprendamos qué es lo que pasa. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Dios? ¿Dónde está Dios? ¿De qué manera vive en mí? Y hoy ha terminado de prepararnos para escucharle. Hoy hemos terminado de aprender las cosas esenciales de que el Espíritu Santo vive dentro de mí. No lo tengo que llamar. Yo tengo que encender ese fuego.
Yo tengo que buscar ser lleno del Espíritu Santo. Yo tengo que desear ser bautizado con el Espíritu Santo. Y cuando sea bautizado, cuando ya sea el Espíritu Santo que me contenga a mí, porque yo voy a estar sumergido en Él, entonces, queridos, ¿quién va a poder parar a la iglesia de Dios? ¿Quién? Nadie. Nadie. Por eso Cristo declara: ustedes son más que vencedores. Son más que vencedores. Nadie les podrá tocar. Nadie, ninguna enfermedad, nadie, ningún ser maligno tocará sus vidas, porque Dios vive en nosotros. Cierra los ojos, hermano. Cierra los ojos. Dile al Señor: wow, papá, estoy sorprendido. Estoy sorprendido, papá. No tenía muy claro cuál era tu plan con el Espíritu Santo. Señor, gracias porque tú vives en mí. Dile: gracias, papá. Gracias, papá, porque tu Espíritu Santo has permitido que viva dentro de mí. Y si Dios vive dentro de mí, papá, ¿qué límites tengo? ¿Qué límites tengo? Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Porque soy sin límites ahora. Por eso tu palabra tiene tantas promesas para nosotros. Y es porque tu Espíritu vive en nosotros. Por eso no tenemos límites. Por eso tu poder se puede manifestar como tú desees a través de nosotros. Pero papá, dile: papá, ayúdame a que sea lleno de tu Espíritu. Ayúdame a ser sensato en todas las cosas que hago. Ayúdame a ser sensato como hijo tuyo, para no caer en tentaciones, Señor. A escuchar con nitidez tu palabra de advertencia. Porque la tentación no viene de ti, pero tú siempre nos das un camino para escapar. Haz que escuche ese camino, Señor. Hazme un buen hijo tuyo, ayúdame. Ayúdame a ser un buen esposo, Señor. Ayúdame a ser una buena esposa, digan las esposas. A ser esposos y esposas sensatos, guiados por tu palabra y no por lo que nos conviene. Ayúdame, papá, porque quiero ser lleno de tu Espíritu. Quiero obedecerte. Ayúdame a ser mejor papá para mis hijos. Ayúdame a ser mejor mamá para mis hijos. Toda esa sabiduría, papá, todo ese conocimiento, ese discernimiento está en tu Espíritu Santo que habita en mí, que tú me has bendecido por conocer a tu Hijo. Ayúdame, papá. Quiero ser mejor papá para mis hijos. Quiero ser mejor mamá para mis hijos. Señor, yo pongo en tus manos mi vida. Quiero vivir lleno del Espíritu Santo. Quiero ser bautizado por tu Espíritu Santo. Quiero que sea tu Espíritu quien me sostenga, me sumerja en las aguas de vida,
en las aguas de poder, en las aguas que bendicen mi vida. Ahora entiendo, Señor. Ahora entiendo de por qué no me debe ir mal en nada. Porque tú vives en mí. Ahora entiendo, Señor, que cuando cometo pecados te entristezco a ti que vives dentro de mí. Ahora entiendo, más que nunca, papá, que debo aprender a escuchar al Espíritu Santo que vive en mí. Ayúdame. Ayúdanos en esto que vamos a empezar, en estos 21 días. Háblanos. Ya sabemos que estás ahí. Ya sabemos que vives en nosotros. Ya sabemos que habitas en nuestro corazón. Gracias, papá. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, queridos. ¿Por qué no podemos escuchar al Espíritu Santo si Él vive dentro de nosotros? Amén.